Bueno, hoy vamos con un montón de cositas interesantes que vamos a reaccionar, unos videitos que me he encontrado por aquí más que interesantes que voy a analizar junto con ustedes y que por supuesto vamos a ver aquí, vamos a hablar algo también de el Palancas Fútbol Club, un montón de cositas bastante interesantes, así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a su espacio para madridistas, como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, pues nada, tenemos aquí unas cositas muy interesantes que han salido ayer a última hora, alguna cosita que también me quedó del partido, varias cosas realmente interesantes. A ver, les voy a empezar hablando de lo de Dembélé, porque bueno, en el momento que estoy grabando este video lo estoy grabando el domingo 30, ustedes lo van a ver probablemente el lunes 31, quiere decir que es muy probable que haya alguna información. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Vamos a leer estos tweets y dice lo siguiente. Informa Gigantes, Moussa Sissoko, agente de Dembélé, ya se ha puesto en contacto con la liga para pagar la cláusula de rescisión mañana por la mañana. Dembélé, sin embargo, quiere un acuerdo con el Barça, es decir, un acuerdo a tres bandas entre Barça, el jugador y el Paris Saint-Germain, el representante apretando hasta el final. Bueno, un poco de lavado de imagen ahí para nuestro amigo Dembo. Y también otro tweet que tenía 2 horas, más de 2 horas después de este, decía lo siguiente. Si el PSG paga la cláusula de Ousmane Dembélé, fuentes del club blaugrana aseguran que se encenderá una guerra. El Barça exigirá ante la UEFA el cumplimiento de fair play por parte del PSG, además del origen de su poder económico. A ver, lo primero que me gustaría resaltar es ese último tuit donde dice que va a desatar una guerra el Barça si el PSG se lo pasa por la nariz nuevamente. Cuando leo este tuit, lo primero que se me vino a la mente fue esta respuesta del Barça al PSG. ¿Qué pasas, Nico? ¿Te pasas? ¿Te pasas? ¿Te pasas tú también, Nico? ¿Te pasas? ¿Te pasas, Nico? ¿Te pasas? Es que de verdad no se me ocurre otra alternativa de un club que está en bancarrota con un club que, bueno, tiene todo el dinero del mundo para fichar a la porta si se le viene en gana. Entonces, es bastante preocupante. Y una de las cosas que, bueno, están ahí interesantes es que si realmente termina pagando la cláusula de Dembélé el Paris Saint-Germain, como siempre digo, cuando el ruido suena es porque Mbappé extrae. Puede que sea un buen resultado, aunque por ahí hay varias informaciones que han ido filtrando que no voy a tocar acá porque creo que ya ha sido suficiente de Mbappé. Solamente me causó mucha risa todo eso y realmente fue bastante interesante, mis queridos estimados. Ahora quiero que escuchemos a nuestro amigo Daniel Carvajal, a mi tocayo Dani Carvajal, que ha dado unas declaraciones justo después de que terminó el partido contra el Barça y que a mí me llamaron mucho la atención. Ya le vamos a dar una opinión. Vamos a escuchar a Danielito. Bueno, aquí tenemos ya a mi amigo Dani Carvajal. Vamos a reproducir la declaración y la analizamos en breve. Perder siempre ante el Barcelona no es plato de buen gusto, pero hay que saber el momento en el que estamos, lo que significa el partido. Estoy convencido de que en competición oficial les vamos a pasar por encima. Estoy en muchas ocasiones, 5 palos, hemos fallado un penalti. Que estén tranquilos que cuando llegue la hora de la verdad les pasaremos por encima. Bueno, son unas declaraciones un tanto temerarias de Carvajal, tengo que reconocerlo. A ver, si nosotros criticamos muchas veces que nuestros amigos, nuestros rivales a veces subestiman al Real Madrid, de que le vamos a machacar, ese tipo de cositas que hemos visto muchas veces en contra del Real Madrid, lo hemos criticado un montón de veces. ¿Por qué no decirlo esta vez? O sea, no me parece que sean las declaraciones más acertadas. Supongo que algo le habrá molestado a Dani para dar este tipo de declaraciones, pero creo que no es lo más acertado. Siempre hay que guardar un respeto al rival, porque bueno, ayer era una oportunidad para darles caña y pues no, esta gente siempre contra el Madrid se deja la vida y parece que los futbolistas del Real Madrid contra el Barça como que les diera pereza jugar, porque como les digo, el Madrid va y compite un montón contra mucha gente, pero cuando llega la hora de la chiquitica es que realmente les cuesta muchísimo. De todos modos, como les digo, no creo que sean las declaraciones más acertadas. Sin embargo, puedo llegar a entenderlo también. Vamos a escuchar ahora a mi amigo J. Jordi, que teníamos un montón de tiempo que no lo escuchábamos. Una cosa impresionante en la cueva que estaba metido este hombre, pero bueno, creo que es también parte de muchas cosas, de que no había nada a lo que agarrarse realmente y creo que esos tipos de cosas siempre dejan ahí unas cicatrices en gente como la del Palanca. Vamos a pasarnos acá a la pantalla nuevamente y por supuesto como siempre hacemos lo vamos a ir comentando. Demos play. ¿Qué tal, familia del Chiringuito? Qué meneo al Madrid. Si había alguien, yo qué sé, en Houston, en Dallas, en Nueva York, en Las Vegas, donde queráis de Estados Unidos, que todavía no sabía que el mejor equipo del mundo es el Barça, pues ya lo sabe. Ya lo sabe. En Estados El mejor equipo del mundo es el Barça, un equipo del mundo que no pudo pasar de la ronda de playoff en la segunda división de Europa. Unidos ya han visto que el Barça
es infinitamente superior al Real Madrid. Que Xavi es mucho mejor entrenador que Carlo Ancelotti. Otra vez le pinta la cara a Ancelotti. En esto, pues, no sé, no estoy de acuerdo, pero creo que se lo ha ganado bien Ancelotti porque da la sensación de que Ancelotti cada vez que se va a enfrentar al Barça, en concreto al Barça de Xavi, parece que se le bajan los pantalones. Es que es una cosa inexplicable lo que vivimos con Ancelotti y pues cada vez que se enfrenta al Barça. 3, 1, 2, 3. Chicharrito se ha llevado el Madrid de Ancelotti. Espectacular. El Barça este año es un auténtico equipazo. Podemos ir a por todas. Podemos ir a por todas. Yo no sé de verdad, pero ¿cuántas veces ustedes han escuchado esta frase? El Barça va a competir por todos los títulos, el Barça va a ganar la Champions. ¿Se acuerdan que la temporada pasada escuchábamos que muchas veces, no, que por las palancas, el Barça está obligado a ganar todo, ¿no? Y el Barça va a ganar la Champions cuando mínimo va a estar en semifinales. Es que son, yo creo que ellos pecan a veces de optimistas, son muy optimistas y yo creo que eso realmente les termina pasando bastante factura en el caso de esta gente que yo creo que a veces, les los digo, se pasan de optimistas y bueno, me parece bien porque yo soy de los que siempre digo que a veces reír al último siempre significa reír mucho mejor. A por todas. Por cierto, en el Madrid me habían dicho que había fichado un tal Bellingham que era entre Zidane y Maradona, pero no ha jugado hoy, no sé por qué no ha jugado. Vinicius en su línea, fallando penalti. Fallando penaltis en su línea. Es que, como les digo siempre, este tipo de manipulación, este tipo de acoso que maneja esta gente ya empezaron contra Bellingham, vamos a esperar a ver cómo empiezan contra Arda y con Vinicius lo de toda la vida. A ver, que Vinicius en su línea fallando penaltis. ¿Cuántos penaltis había fallado Vinicius en su carrera con el Real Madrid? Porque yo no tengo constancia o que recuerde alguno. Es que me parece realmente de locos, pero realmente me extraña bien poco. Y fallándolo todo. Muy contento. Frenkie de Jong, os digo una cosa, está para Balón de Oro. Y lo de Oriol Romeu y lo del chico este Fermín, qué equipazo tiene el Barça. Para ilusionarse y mucho con este Barça. Forza Barça en Estados Unidos y en todo el mundo. Ay, hombre, mira, yo te lo digo en serio. A mí me parece muy curioso que, como les digo, este hombre recién salidito de la cueva. Y una de las cosas que me llama la atención es que me está diciendo que Frenkie de Jong, que por cierto la temporada pasada no hallaban cómo sacárselo, ellos mismos usaban las campañas mediáticas. El mismo J. Jordi daba declaraciones en el chiringuito para sacarse de encima a Frenkie de Jong. Yo era de los que estaba en una isla y no sabía si prefería que lo vendieran para que tuvieran siempre me pareció un gran futbolista, para que no lo tuvieran o que se quedara para que los terminara de hundir económicamente, porque el contrato de Jong es una absoluta ruina para el Barça. Es que me parece de locos y ya lo están enalteciendo al punto de que, bueno, a mí me parece un estupendo crack, pero de ahí a pensar que Frenkie de Jong va a ganar el Balón de Oro. Ahora está el chico Fermín, creo que se llama, que metió un golazo y por cierto yo lo colocaba en Twitter, en su vida este hombre vuelve a marcar un gol de esa talla en un partido, un clásico, no se lo va a marcar más nunca, ni siquiera el Elche, porque esta gente siempre sale a matar contra el Real Madrid y lastimosamente los futbolistas del Real Madrid a veces como que no les convence mucho esa situación. Pero nada, espero que hayan disfrutado de este video, háganmelo saber en los comentarios. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción, nos vemos en un próximo video. A la Madrid hoy, mañana y siempre, y chao.